El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Salmo 33, versículos 11 y 12. Bienvenidos a nuestro podcast. Dios me bendiga, amados hermanos. Qué alegría es estar una vez más en su programa, el podcast, el consejo de la palabra. Hoy se me ha delegado la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes este tema que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Hoy mi papá me ha delegado para que podamos dar un tema enfocado a los jóvenes, ¿verdad? Para este día, ¿verdad? Y espero que se puedan conectar juntos, sentarse juntos en familia, en su mesa, en su sala, ¿verdad? Con su café, su tecito, botella de agua, lo que usted guste, para que juntos estudiemos la palabra del Señor, nosotros aquí, ¿verdad? Y usted allá en casa, que podamos sentarnos juntos a estudiar la bendita palabra del Señor. Hoy me acompañan mis hermanos en Cristo, hermano Juan Carlos y mi hermana Araceli, ¿verdad? Que nos van a acompañar en esta tarde para platicar y hablar sobre la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, a todos que nos están escuchando. Pues es un placer poder compartir la palabra contigo. Amén. Y es un privilegio, pues, realmente que Dios nos permite poder hablar su palabra y que sea de edificación para cada uno de aquellos jóvenes o incluso hasta los más adultos. Amén. También que sea edificación en nuestras vidas y que podamos aprender del Señor y que podamos dejar que el Señor obre en nuestros corazones para poder poner la palabra por obra y poder ser de bendición para cada uno y ser de bendición para aquellos también que no conocen del Señor y poder trasladar la palabra del Señor. Dios me los bendiga y es un placer y un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes. Amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir de la palabra del Señor, poder hablar de la bendita palabra del Señor, que es ese alimento diario para nuestra alma, para nuestro espíritu, y esperamos que todos seamos edificados, tanto los que nos ven, los que nos escuchan, como aún nosotros que estamos aquí, ser edificados y aprender de su palabra. Aún los invitamos a que compartan y que lo compartan con sus amistades, sus familiares, para que ellos también puedan ser edificados. Aún aquellos que si tienen amistades, un amigo, una amiga, compártanlo y que podamos todos juntos ser edificados con la palabra del Señor. Amén, amén. Sí, definitivamente que podamos todos ser edificados por la palabra y que el Señor hoy nos hable, ¿verdad? Nosotros estamos acá, pero que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Amén. Hoy mi papá me mencionó sobre un tema sobre los jóvenes. Entonces, al orar al Señor, al preguntarle al Señor, el Señor me dio este pasaje, ¿verdad? Que está en Salmos 119, verso 9, en la versión Reina Valera, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y después dice: con guardar tu palabra, ¿verdad? Entonces, ahorita los jóvenes, adultos, muchos de nosotros estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado, está lleno de contaminación. Por donde quiera que vemos hay ventanas, hay fuentes de contaminación que uno puede, como cristiano, puede decir: qué difícil es mantenerse puro, es mantenerse limpio, ¿verdad? Especialmente con las redes sociales, que es tan fácil, aunque uno puede estar en la iglesia. Uno como joven, como cristiano, está en la iglesia, viene a los cultos todos los días, pero como tenemos acceso a nuestros dispositivos, ¿verdad? Hay tanta información allá afuera que nos puede contaminar, Amén. ¿verdad? Que nos puede ensuciar, ¿verdad? Y entonces el joven puede decirse: qué difícil es guardar mi vida al Señor en santidad, guardar mi vida en pureza al Señor, ¿verdad? Pero este salmo nos dice y responde a la pregunta que un joven está preguntando. Dice: con guardar tu palabra, ¿verdad? Y también me llama la atención que en otra versión, este mismo pasaje, pero en las Américas, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino?
guardando tu palabra, ¿verdad? Es casi similar, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención también en esta otra versión, ¿verdad? En la versión Nueva Traducción del Viviente, que dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y después dice, obedeciendo tu palabra, obedeciendo lo que dice la palabra. Entonces uno dice, porque a veces uno como yo pues crecí en la iglesia, ¿verdad? Y mi lenguaje más fuerte es el inglés, ¿verdad? Comparado al español. Entonces yo escucho guardar la palabra y ¿cómo así guardar la palabra? ¿Qué significa? Yo pensando, ¿y eso qué es? Lo voy a agarrar, como dice mi papá, agarrar la Biblia, lo voy a poner en una caja de tesoro y lo voy a echar llave y así lo guardo. No, pero gracias a Dios la palabra nos da la respuesta y la palabra no se resta, sino la palabra se sume, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí en esta versión dice, ¿cómo puede el joven mantenerse puro en su camino? Obedeciendo tu palabra, ¿verdad? Obedeciendo la palabra del Señor. Y es algo que para muchos se escucha fácil, ¿verdad? Solo obedezca la palabra, ok. Pero a la hora de hacerlo, cuesta a veces, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios por al llenarnos del Espíritu de Dios, a llenarnos de su Santo Espíritu, el Espíritu nos da la habilidad para obedecer su palabra, ¿verdad? Porque este caminar no es un caminar humano, ¿verdad? No estamos haciendo esto por obra humana, sino sin el Espíritu de Dios, sin la presencia de Dios, no vamos a poder vivir esta vida cristiana. Por eso se ve muchos testimonios de personas que comienzan bien el evangelio, comienzan bien la iglesia, bien bonito, vienen los servicios, pero después de cierto tiempo ya no se ve que vienen a la iglesia, ya no se ve ese crecimiento espiritual, menguan en su crecimiento, acercamiento a Dios, y es porque no se llenaron de la presencia de Dios, Amén. No se llenaron del Espíritu de Dios, y ellos piensan, obedecer la palabra es difícil. Por ejemplo, dice la palabra, hay que amar a nuestros enemigos. Enemigos, ahí tengo que amar al que me hizo algo la malo, vida imposible, la vida difícil, ¿verdad? El que me hizo bullying, ¿verdad? Uh-huh. El que me dio zancadilla, ¿verdad? El que no sé, alguien que hizo mal contra de ti, ¿verdad? Entonces uno puede pensar, pero qué difícil, ¿verdad? Pero nosotros al exponernos a la palabra y al llenarnos de su Santo Espíritu, nos va a ser más fácil, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. A poder obedecer su palabra, ¿verdad? Y también cuando estabas hablando ahí de qué tan difícil es obedecer la palabra, porque como dices, muchas veces podemos decir, no, hay que obedecer la palabra, y se escucha fácil. Correcto. Entonces, pero ya cuando la miramos, la palabra, sí. Ya ves que la palabra a veces nos confronta también. Sí. Entonces, y el mismo texto, pero en otra versión dice, ¿cómo un joven podrá tener una conducta? Habla de la conducta, sí. Entonces, pura. Uh-huh. Entonces, y eso, al llevarnos una conducta, nuestra forma de cómo comportarnos, sí. Con los demás, uh-huh. Nuestras acciones, entonces dice, guardando su palabra. Entonces, al uh-huh. guardar la palabra, entonces, a obedecer la palabra, sí. Nos va a llevar a tener una conducta recta delante de Dios. Gloria, así es. Y honrar y glorificar el nombre de Dios a través de nuestras conductas. Porque ya ves que afuera se le hace fácil muchas veces a los jóvenes, sí. Incluso hasta mayores, se hace fácil practicar lo que hay del mundo. Sí, entonces, las costumbres del mundo. Es las costumbres del mundo. Sí. Pero cuando me dice ahí, guarda la conducta, sí. Nuestro estilo de vida, nuestras conductas delante incluso a veces dice uno como joven, como joven, porque sí. Dice que los jóvenes son menores de 100 años. Exacto. Nos vamos renovando. Nos renovamos igual sí. Que las águilas. Las águilas, exacto, sí. Entonces, cuando dice guardar las conductas, se me viene a la mente, o sea, no solo que nos vean delante, tal vez en la iglesia o delante de nuestros padres, uh-huh. No, que afuera también, porque tenemos que guardarnos y ser de testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Exacto. Y poder
darle una palabra a través de nuestra conducta, no tanto solo de hablarla, sino que nuestro estilo de vida, nuestra forma de comportarnos. Y ahí podemos guardar la palabra en nuestro corazón. Amén. Y amén, qué lindo cuando mencionabas eso, la conducta y ser de ejemplo a los demás, ¿verdad? Me recordaba el texto en Timoteo, que a Timoteo le dijeron, sé de ejemplo en amor, paz y conducta a los mayores, ¿verdad? Entonces uno como joven puede ser un buen ejemplo aún por los mayores que tal vez tienen más años de vida o tienen más experiencia en la vida, ¿verdad? Pero como uno está obedeciendo, guardando la palabra del Señor, entonces uno va a poder tener una buena conducta y ser de testimonio para otro, ¿verdad? Amén. Entonces, qué importante es eso. Y también en esta versión, siempre el mismo pasaje, ¿verdad? En la versión PDT, que dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? ¿Verdad? Porque la vida, como decías también tú, hermano Juan, que es estar con compañeros, estar viviendo afuera, ¿verdad? Los compañeros te quieren llevar a hacer lo que el mundo quiere hacer. Y esa vida no es una vida pura. No es una vida en santidad, es una vida del mundo que al final eso nos lleva a destrucción, nos lleva a muerte, nos lleva a separarnos de Dios porque es una vida pecaminosa y el pecado nos mata, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo puede un joven mantenerse puro, mantener su vida pura, ¿verdad? Y en esta versión dice, siguiendo tus enseñanzas. Amén. Siguiendo tus enseñanzas. Entonces, al escuchar la palabra enseñanzas, me recuerda a escuelas, a clase, ¿verdad? Entonces, por eso que importante no es dejar de congregarnos, como muchos del mundo de afuera tienen por costumbre, sino hay que congregarnos, tener un pastor, un maestro que nos enseñe conforme a la palabra del Señor, qué dice la palabra, en cómo debo de vivir. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo me debo de comportar en conducta, verdad? Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida en santidad, en pureza? Pues tenemos que seguir las enseñanzas. Amén. Seguir las clases, seguir lo que nuestro pastor, nuestros maestros nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso, creo que tengo otra versión aquí, ¿verdad? Dios habla hoy, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida limpia? ¿Verdad? Y tan fácil por las redes sociales, por el mundo afuera, suciarse, ¿verdad? Dice un verso que también el polvo del mundo se nos pega a los pies, ¿verdad? Y porque nosotros no somos de este mundo, somos del cielo, y de regreso a nuestro Padre vamos hacia allá estamos caminando, pero todavía estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Todavía nos toca ir al trabajar, todavía nos toca ir a la escuela, ¿verdad? Y no es que, quiero vivir mi vida limpia, entonces me voy a quedar en mi casa cerrado, no voy a hablar con nadie, no voy a hacer nada, sino quiero vivir en santidad, entonces me voy a guardar, ¿verdad? No, tenemos que salir a nuestra vida diaria, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a atender nuestras responsabilidades de la casa, ir al supermercado, hacer varias cosas que se tiene que hacer, pero en nuestro diario vivir tenemos que mantenernos puros. Aunque hay cosas de afuera que nos pueden limpiar, nos pueden ensuciar, contaminar, ¿verdad? Tenemos que mantenernos limpios. Y la forma que vamos a mantener nuestras vidas limpias en esta vida es, como dice esta versión, viviendo conforme a tu palabra, ¿verdad? Porque, ¿iba a decir algo, hermana? Sí, ahorita que habla de esa versión que habla de limpieza, ¿verdad? Ajá. Y se me viene a mi mente el Salmos 24, del 3 al 6, donde dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Exacto. Entonces, cuando se nos habla de permanecer limpios, ¿verdad? De esforzarnos por permanecer limpios, hay bendiciones, ¿verdad? Que nos van a llevar, si estamos limpios, vamos a poder subir a la presencia de Dios, vamos a poder estar en la presencia de Dios, vamos a poder estar en el lugar santísimo. Exacto. Pero aquí vemos que dice que ¿cómo vamos a estar limpios? Cuando ponemos por obra la palabra, cuando la obedecemos. Exacto. Pero se me viene como, es un
tema o un episodio Sí. especial que estamos hablando, refiriéndonos a los jóvenes. Sí, amén. O sea, todos, pero específicamente un poco más a los jóvenes. Ujú. Muchas veces cuando somos jóvenes nos cuesta obedecer. Ujú. Bueno, también a adultos, pero yo siento que para todos. hay una etapa que llegamos a la adolescencia, a la juventud. Yo fui joven, ¿verdad? Aún soy joven, pero pasé esa etapa de 12, 17, 16, 15. Ujú. Y algo pasa que en esa etapa de jóvenes nos cuesta seguir instrucciones, obedecer cosas. Entonces, pero cuando nosotros obedecemos la palabra, pero también me enfocaría aquí, nuestros padres. Nuestros Sí. padres a esa edad somos jóvenes que aún no estamos formados, y si nuestros padres nos dirigen, nos dan una instrucción, es porque ellos saben, quieren lo mejor para nosotros. Entonces, Amén. el obedecer nos va a llevar a poder estar limpios y el poder habitar en el lugar santísimo. Sí, Entonces, amén. estar en la presencia de Dios. Sí, y pues qué lindo que mencionas sobre eso, porque somos hijos, ¿verdad? Aunque seamos jóvenes, todos somos hijos, ¿verdad? Entonces Dios nos dio padres. Amén. Nos dio padre, mamá y papá, ¿verdad? Para que nos enseñen conforme a la palabra del Señor cómo vivir una vida en santidad, cómo vivir una vida pura, ¿verdad? Y porque es para nuestro propio, como dice usted, es para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Porque si nosotros mantenemos nuestras vidas limpias para Dios, vamos a poder entrar a su presencia, vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios quiere derramar a aquellos que se guardan en santidad, a aquellos que se guardan en apartados para el Señor. Amén. Por eso pienso, bueno, yo no sé, ¿verdad? Es un pensamiento que tal vez muchas personas jóvenes tal vez sienten que la vida cristiana es aburrido, no tiene sentido la vida, porque tal vez no está experimentando la presencia de Dios, no está teniendo esos momentos de gloria, porque su vida no está bien, porque no tomó la decisión de obedecer las enseñanzas, de vivir conforme a la palabra y de obedecer la palabra. Entonces, por eso no está viviendo en santidad y no va a poder subir al monte de Dios, no va a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparado para esa persona, porque no está viviendo en santidad, ¿verdad? Entonces, también otra versión que tengo acá, la traducción lenguaje actual, siempre el mismo verso, dice: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Y miren, me gusta esta versión también porque habla de corregir la vida, como que a veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Somos humanos y aunque estamos en la iglesia, pero a veces hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? Entonces, pero Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dios es un Dios que sobrepasa el tiempo de inocencia, y Dios perdona nuestros pecados y dice y los echa al fondo del mar, ¿verdad? Y Dios es un Dios quien corrija los caminos torcidos, ¿verdad? Quien restaura al caído, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos cometido faltas, hemos cometido errores, hemos fallado al Señor, ¿verdad? Aún siendo cristianos, pues volvernos al Señor completamente y volvernos a obedecer la palabra. ¿Por qué fallamos? Porque alguien pecó. Porque tal vez en ese momento no tomó la decisión de obedecer la palabra. Porque la palabra te va a decir no al pecado, no a tal cosa, no hacia el mundo, no hacia lo malo. Pero como esa persona decidió no obedecer esa palabra, no seguir ese consejo, por eso pecó, por eso falló. Pero si esa persona se arrepiente, le pide perdón al Señor y vuelve a la palabra y decide de ahora en adelante obedecer a la palabra, entonces ahí el Señor va a corregir su vida y va a comenzar a vivir una vida en santidad, ¿verdad? Lo que estás hablando se me viene a la mente. Dios trae este pensamiento, o sea, este texto, y dice en Santiago 4:8, donde dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, amén. Entonces, cuando habla de eso, que, o sea,
tenemos que acercarnos a Él y confesar nuestras faltas, nuestras fallas, para que el Señor, si en algún momento un joven que ha llevado una vida cristiana, un caminar y se ha alejado, se ha apartado por la pensamientos que han venido a su mente, o sea, también las compañías que tienen, las amistades, y lo hace que se desvíe del camino del Señor. Entonces, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su caminar? Entonces, está hablando de la palabra. Entonces, porque se ha alejado, se ha desviado, se ha apartado del Señor. Entonces, ha venido a ensuciar su caminar en el Señor. Entonces, y aquí viene ese texto donde me dice, acercaos a mí, entonces, acercaos a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se ha alejado. ¿Por qué nos dice el Señor que nos acerquemos? Porque nos hemos alejado y nos hemos apartado. Entonces, al apartarse, el enemigo viene a poner pensamientos, como hablabas tú en la prédica del domingo, que viene el enemigo a poner dardos, flechas a nuestra mente. Entonces, de uno decide si la hace que entre esa flecha o la rechaza, y a guardar su caminar, a guardar su mente, guardar su corazón para poder glorificar al Señor a través de, y así podemos ir limpiando nuestro camino a través de la palabra, porque como tú decías, o sea, si ya la palabra la tenemos, entonces constante vamos a estar guardándonos, vamos a estar limpiándonos, porque la palabra viene a nuestra mente y la ponemos por obra. Entonces, como decías tú, se me arruinó el carro, pero ¿por qué solo yo? Y muchas veces jóvenes podemos pensar, y te digo porque somos jóvenes, y pueden venir pensamientos que el enemigo viene a poner como pensamientos de yo no puedo, pensamientos de que yo no valgo nada, pensamiento de menosprecio, y es lo que se está viendo afuera en el mundo. Entonces, pero si tenemos la palabra del Señor, nos acercamos al Señor y Él se acercará a nosotros, dice. Y tenemos la palabra, y que la palabra nos va a limpiar, y tenemos la palabra en nuestra mente. Aunque aquellos digan que yo no puedo hacer nada, pero en Cristo lo puedo hacer todo. Amén. Aunque aquel diga que yo no valgo nada, sí, yo valgo un precio. Cristo pagó el precio por mi vida. Así es. Entonces, valemos en Cristo, aunque el mundo diga que no vale nada, y eso es lo que se da en los jóvenes, incluso a veces hasta en adultos, adultos se ha dado, se ha visto, y yo me he topado así en el trabajo, que he visto y han dicho así, yo no valgo nada. Entonces, y adultos, imagínate los jóvenes a veces en las escuelas, cómo ministran su mente. El enemigo es tan sutil y viene a ministrar la mente, y empiezan a decir, no valgo nada. Y se menosprecian a sí mismos. Entonces, pero dice, acercaos a mí, dice el Señor. Entonces, y Él se acercará a vosotros. Así es. Y aún se me viene a mi mente también cuando dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces ahí puedo ver, porque el versículo dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia, verdad? Así es. Pero yo veo esa parte de que el Señor dice que si has ensuciado tu caminar, si has pecado, si has cometido un error, si has hecho lo malo delante de Dios, pero tenemos un Dios de misericordia, de amor, que Él dice, yo no desprecio un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. Entonces veo que cómo vamos a limpiar nuestro caminar, arrepintiéndonos sería el primer paso, pidiendo perdón, para que entonces ahí vamos a caminar de nuevo y obedeciendo al Señor. Entonces, el arrepentirnos de nuestras faltas. Así es. De aquello que ha manchado nuestro caminar. Sí, así es. Eso me recuerda al hijo pródigo, ¿verdad? Que él se apartó y también vino oliendo a cerdo, sucio, ¿verdad? Pero volvió a los caminos del Señor, volvió a su padre. Y se ve que cuando él ya regresaba, a regreso a su padre, a la casa de su padre, dice ahí que el padre lo vio desde lejos. Es como que el padre salió a su encuentro. Entonces el padre se acercó a él, si nosotros nos acercamos a él. Y vemos en el contexto del hijo pródigo, de que lo que recuerdo es que el padre no le dijo nada, ¿verdad? Sí, no lo rechazó, ni lo acusó. Exacto. No dijo, ¿por qué tú vienes aquí todo sucio? Malgastaste toda la herencia. No le dijo nada. Le abrazó, lo tomó y dijo, rápido,
que a los ministros, los siervos, pónganle anillo, cámbiale su ropa, cambien sus sandalias, porque este hijo que estaba muerto ahora está vivo, ¿verdad? Este hijo que estaba sucio ahora es tiempo para que sea limpiado por la palabra del Señor, Amén. por la administración, ¿verdad? Entonces, amén. El primer paso para si un joven ha fallado o si alguien ha fallado, un adulto, un cristiano ha fallado, el primer paso es reconocer y de todo corazón arrepentirse y volverse a los caminos del Señor, y el Padre de misericordia, ¿verdad?, nos volverá a tomar de nuevo. Amén. Y entrar en ese proceso de la limpieza a través de su palabra. Amén. Amén. Entonces, el tema en sí del día de hoy es cómo puede el joven guardar puro su camino, ¿verdad? Entonces ya hemos contestado en varias versiones del Salmo 119, verso 9, guardando su palabra, obedeciendo su palabra, siguiendo sus enseñanzas, viviendo conforme a su palabra, el arrepentimiento, el pedir perdón, el humillarse, ¿verdad? Esa es la forma que el joven puede guardar puro su camino, ¿verdad? Pero como un tema, un subtema de ese tema, que otra pregunta que se me venía era, ¿cómo podemos guardar su palabra? Como les decía, ¿verdad? Que antes, todavía un poquito, mi lenguaje más fuerte es el inglés, ¿verdad? Entonces uno decía guardar, ¿y eso qué es, verdad? ¿Cómo se guarda, verdad? Entonces quisiera hablar sobre cómo guardamos la palabra del Señor. Ok, ya entendemos que mantenemos puro nuestro camino al obedecer su palabra, al seguir sus enseñanzas, al vivir conforme a la palabra, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hacemos eso? ¿Verdad? Entonces, aquí antes de dar un verso, quisiera lo que estábamos hablando aún fuera de cámaras. En ese verso de Salmo 119, verso 9, la palabra joven, ahí es la palabra en hebreo 5288, que es la palabra Nahar, que quiere referirse de muchacho, de edad de infancia hasta la adolescencia, joven, muchacho, niño, y aún sorprendente, pastor, dice aquí la definición. Pequeño, servidor, es un servidor, ¿verdad? ¿Cómo puede un servidor guardar puro su camino? Se puede decir. ¿Cómo un pastor puede guardar puro su camino? ¿Verdad? ¿Cómo un sirviente, un niño, un joven, ¿verdad?, guardar puro su camino, ¿verdad? Y entonces también esa palabra limpiar, cómo puede limpiar su camino, es del hebreo 21:35, que es la palabra sacá. No de sacar, sino sacá, ¿verdad? Que es ser traslúcido, figurativamente ser inocente, limpiar, limpio. Y aún el diccionario Chávez se refiere a ser puro físicamente o moralmente, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita queremos estudiar cómo puede el joven, o el pastor, el ministro, cuando la Biblia habla de edades, como lo estábamos hablando, de edades, no solamente se refiere a la edad literal de la persona, del cristiano, pero también la edad espiritual, el nivel de madurez de la persona. Porque cuando uno recibe a Cristo, es un niño espiritual, ¿verdad? No importando si recibió a Cristo a los 70, 80 años, ¿verdad? Aunque sea físicamente un adulto ya con pelo blanco y todo, ¿verdad? Un anciano ya, pero a los 80 recibió a Cristo. Entonces en ese momento nace de nuevo, ¿sí? Bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo y fuego. Entonces nace de nuevo, pero es un niño espiritual. Tiene que ser enseñado, tiene que madurar espiritualmente, ¿verdad? Entonces aquí un joven puede que significa a una persona que tiene un nivel de madurez un poco más alto que un niño espiritual, ¿verdad? Que es alguien que puede que sea ya un adulto de 70, 80 años, pero acaba de recibir a Cristo y está aprendiendo, está en estos caminos del Señor. Entonces puede que sea un joven, ¿verdad? Por eso dice la definición que es un pastor, un servidor, ¿verdad? No necesariamente un joven de 12, 13 años, puede que sea un joven de 30, 40 años, ¿verdad?
50, ¿verdad? Dependiendo el nivel de madurez de cada persona. Entonces, la forma que guardamos puro o limpio, traslúcido, inocente, pura nuestro camino es guardando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí en Josué capítulo 1, verso 7, en la versión Peshitta 2025, dice 2015, perdón, versión Peshitta, versión 2015. Dice, solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra toda la ley, las leyes que significa la palabra del Señor. Perdón, apreté aquí, vuelvo aquí, perdón. Ok, ahí está. Entonces, solo esfuérzate y sé muy valiente. Aquí el Señor está hablando a Josué, ¿verdad? Es en el tiempo después que Moisés murió, partió con el Señor. Entonces, la delegación, la responsabilidad cayó sobre los hombros de Josué, ¿verdad? Entonces, y el Señor le dice, solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra todas las leyes, o sea, la palabra, poner por obra la palabra del Señor. Entonces, como habíamos hablado, ¿cómo puede guardar joven limpio su camino? Cumpliendo la palabra del Señor. Y aún ahí dice esforzándonos. Sí. O sea, lo que hablábamos, que el obedecer no es algo fácil. Requiere un esfuerzo. Y en estos tiempos lo que hablábamos, a veces los jóvenes pueden ser más atacados que la generación, por ejemplo, la mía o la de mi esposo. A ti todavía te tocó un poco más de la fuerte, ¿no? O más o menos. Sí, todavía estoy en ese siento yo, ¿verdad? En este tiempo nací en los 90, entonces todavía veo los 90, pero también esta versión de 2000 tengo conocimiento de eso. Entonces, sí, entonces ahorita quizás para la juventud, la generación de este tiempo, requiere el doble de esfuerzo que lo de nuestros padres de la generación de 80, 70, correcto, porque era otro estilo de vida. Sí. La maldad ha aumentado en escuelas, por la tecnología también, de lo que hay en las redes sociales. Entonces, realmente a los jóvenes en este tiempo y aún ya como adultos nosotros requiere un esfuerzo y un doble esfuerzo para poder cumplir y obedecer las enseñanzas del Señor. Va a ser más difícil por los tiempos que estamos viendo, pero no imposible. Lo vemos en Daniel. Eran jóvenes y vivían un tiempo donde se los llevaron a Babilonia y era un tiempo fuerte, pero ellos resistieron y fueron fuertes. Se esforzaron y ellos pudieron vencer en ese tiempo. Sí, pues. Pudieron decir no vamos a hacer lo que Babilonia o lo que el mundo está diciendo, que debemos de aceptar todas las leyes que hay o nosotros debemos de hacer lo que dicen en el mundo. Entonces no, es un tiempo donde nosotros requiere un esfuerzo y valentía porque para decir no, yo no voy a hacer eso como joven y que puedan decir, ay, tienes miedo. Lo podemos hacer en los jóvenes, les dicen, eres un miedoso, o palabras quizás más fuertes, ¿verdad? Y a veces los jóvenes son inducidos, ay, me está diciendo eso, entonces caen a veces en hacer lo que les están diciendo allá afuera. Entonces, en este tiempo tenemos que tener esa valentía y solo el Señor y el Espíritu Santo nos la puede dar. Amén. Porque no es con nuestras fuerzas, sino va a ser con su llenura y con su palabra que vamos a poder vencer. Así es. Y qué lindo que mencionabas eso, porque sí, definitivamente es un esfuerzo, que al obedecer su palabra, al cumplir su palabra, es un esfuerzo. Y hay que ser valientes. Qué lindo que mencionaste sobre Daniel, porque Daniel tuvo que ser súper valiente a su temprana edad de joven, a decir, no me voy a contaminar con la comida del rey. No me voy a contaminar con las cosas de Babilonia. Y la Babilonia, hablando espiritualmente, nos habla de confusión, ¿verdad? Entonces, ahora en el mundo hay mucha confusión. Confusión tan simple, ¿va? Que hay personas que piensan que son de otro género, ¿verdad? Que nacieron varón, pero se piensan que son damas. O nacieron damas, pero piensan que son varones. O ahora hay muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, yo vi que uno se piensa que es un caballo. Y animales. Y animales. Gatos se creen. Y el mundo dice, hay que aceptarlos como son, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? Hay que amar a la persona, pero Dios no ama el pecado.
Dios no ama esa forma de pensar. Dios no acepta, Dios aborrece esa forma de pensar, ¿verdad? Entonces, es de valientes decirle, Señor, yo decido por Cristo. Yo vivo para Cristo, ¿verdad? Sí, porque aún ellos iban a dar su vida, o sea, no les Sí. importó que la valentía era tanto que ellos querían agradar a Dios, que no les importaba perder su vida física, porque ellos sabían que no iban a perder, ellas eran de Cristo, no mueren, ya no morimos los que somos de Cristo. Sí, amén. Entonces, Amén. pero ellos tenían la valentía y no les importaba dar su vida con Sí. tal de agradar a Dios y no contaminarse. Sí, y qué lindo porque, bueno, lo que puedo ver en el contexto es que estaban los jóvenes, Daniel, pero solos, solo ellos y sus padres Sí, pues se sí, quedaron sí. en Israel. Ellos estaban solos en Babilonia, en un país extraño, con una cultura diferente, ¿verdad? Entonces ahí puedo ver el cumplimiento, podemos ver el cumplimiento de la palabra que dice, engendra al niño en su camino, que cuando sea grande no se va a apartar de ello, ¿verdad? Entonces sé que este programa es dirigido más a los jóvenes, pero hay jóvenes adultos, Sí. ¿verdad? Jóvenes adultos como Aún papás ya. padres que ya tienen jóvenes, padres que ya tienen hijos y todo. Entonces, qué importante es sembrar esa valentía, la palabra del Señor en el corazón del niño, porque va a tener que salir al mundo. En el sentido de que tiene que ir a la escuela, tiene que ir a hablar con sus compañeros, ¿verdad? Sí. Hay un tiempo como los padres de Moisés que tienen que proteger al niño, guardarlo, ¿verdad? Pero va a llegar el momento que tienes que enviar al niño. Pero lo envías armado. Sí. Armado con la palabra, con el yelmo, la salvación, coraza de justicia, el escudo de la fe, la palabra, la espada, sandalias, listo para enfrentarse a ese mundo que lo quiere desviar, a ese mundo que lo quiere ensuciar, que lo quiere contaminar, ¿verdad? Entonces, a los padres, pues les motivo, ¿verdad? Yo no soy padre, pero lo que puedo ver por la palabra es muy importante en sembrar esto a los niños, ¿verdad? Sí, aún tocabas al principio algo que decías de la confusión, lo que estábamos Sí. hablando de que es varón y dice que es niña. Sobre nuestros hijos, Ezequiel pues está en ese desarrollo, que él ya va a la escuela y empieza a ver cosas que él no miraba en el mundo, que solo estaba en casa. Pero me llama la atención lo que hablamos, que como padres qué importante es enseñarles y instruirles hasta aún eso, que no sea un tabú en casa, decirles lo que es, o sea, porque Ezequiel mira personas así, me dice, mamá, mira, él es hombre y trae aretes de mujer. Entonces yo ya le he explicado, entonces como padres explicarles, yo le digo, mira, él no conoce a Jesús, hijo, entonces el enemigo lo ha engañado, porque a ellos les están enseñando de la serpiente, que la serpiente viene y engaña. Sí. Pero yo le digo, la serpiente no se va a presentar como el animalito, hijo, la serpiente se va a presentar en personas. Sí. Entonces el enemigo los ha engañado a ellos y ellos piensan que son lo contrario, pero es porque el enemigo los engañó. Entonces él ya se le quedó eso y cuando ve a una persona así me dice, mamá, mira, el enemigo ya lo engañó. Sí, porque no. Pero yo digo, ojalá que él tenga la gracia aún para que no, o sea, que sea sabio, porque no le puede decir a esa persona, el enemigo te engañó. No, vale, sí, él va a quedar pero así que él como sepa en su mente y wow, el enemigo lo engañó, Sí. no conoce a Cristo, no sabe que eso está mal, pero que ellos sepan que es algo que no está bien, Sí. desde niños, Desde niños. para que no sean envueltos en esa confusión. Amén. Y fíjate que también veo yo que, como también mencionabas tú, la maldad ha aumentado. Entonces, ya pienso yo, es un pensamiento de que la inocencia de los niños se pierde a una edad más temprana que tal vez antes. El ¿verdad? apóstol lo ha dicho. El Ok. apóstol Sergio, Lo él ha dio una mencionado. prédica Ajá. donde decía que pues antes se decía que 12, 13 es como que, pero dice que ahora no, que ha evolucionado eso y que hay niños como de 5, 6 años que pierden ya esa inocencia Sí. a través de las redes, de lo que ven en los teléfonos, de lo que escuchan. Dice que se pierde se les roba, como el enemigo viene, les arrebata esa Correcto. inocencia. Y por eso decía que ahorita en estos tiempos aún es bien importante
que hasta los niños de cierta edad, ya que vemos que hablan, que tienen más conocimiento, aún hicieran la oración de fe, porque como ha aumentado eso, antes ya ves que era como de 12 a 13 años se les presentaba la oración para que ellos recibieran a Cristo, pero el apóstol decía que ahorita hasta de 9 a 8 años ya hasta los bautizan. Sí, pues, porque ya... O sea, es como para arrebatarlo, se puede decir, para el reino de Dios. Amén. Y tomar esa ventaja, ¿verdad? Que el enemigo no venga como a robarles su inocencia, a robarles todo eso. Entonces, Cierto. lo que hablábamos, cuán importante es como padres cuidar también a nuestros jovencitos, a nuestros niños, hacer nuestra tarea, porque ellos pasan batallas, jóvenes y aún niños ya, y sus luchas, pero como papás, hacer nuestra tarea también en casa. Sí. Para Muy que importante. guardarlos, como tú dices, calafatearlos, para el día que ellos salgan al mundo, ellos no sean engañados y no se contaminen. Exacto. Y que tengan la palabra en su corazón y en su mente, que no Exacto. sean engañados. Para no ser engañados y guardar puro su camino, ¿verdad? Va limpio su camino, ¿verdad? Amén. Porque estaba leyendo lo del texto ese que dice para guardar y poner por obra toda la ley, y se me viene a la mente. Ajá. Dice Deuteronomio 28:14, dice: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir contra otros dioses y servirle. Tú hablabas de los servidores también y todo eso. Y no solo con los jóvenes, sino que, o sea, o le servimos a Dios o le vamos a terminar sirviendo a otros dioses. Y como en el mundo ya ves que ahora la música lo ponen como algo, y los jóvenes son bien engañados a través de la música. Y vienen ideas, pensamientos, y son desviados al error. Entonces, a través de la música, tanta música que ha salido hoy en día, el enemigo ha estado bombardeando a los jóvenes, porque son bien atacados los jóvenes cuando hablaban de la identidad. Entonces es una manera, a través de la música, desviarlos del camino del Señor, contaminarlos. Entonces, por eso, y volvemos otra vez atrás, por eso es bien importante que el joven mantenga la palabra, y no solo el joven, todos hijos de Dios, mantengamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para no ser desviados del camino del Señor y no ser atacados, porque incluso el Señor fue atacado con la palabra. Entonces, pero bien importante que la palabra esté en nuestras vidas para poder no ser engañados por el enemigo, porque hoy últimamente, estos días, y cada vez se va poniendo difícil las situaciones, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Amén. Y cada vez se va a poner más difícil. Entonces, por eso es bien importante que los jóvenes que nos metamos en la presencia de Dios, busquemos la presencia de Dios, busquemos el Espíritu de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Entonces, si estamos llenos del Espíritu de Dios, no nos vamos a desviar, porque Él nos va a guiar en el camino del Señor. No nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tener el Espíritu de Dios y nos va a guiar al camino en la cual el Señor quiere que caminemos. Exacto. Y fíjate qué lindo que mencionabas eso, porque este era un punto que tenía yo también. Era el tercer punto que tenía, ¿verdad? Porque el primer punto era de cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Para cómo guardar su palabra, era cumplirla, ¿verdad? Pero el tercer punto que tenía era siempre el mismo verso de Josué, pero enfocarnos en la parte de que dice: no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo guardamos la palabra? Como dijiste tú, no hay que desviarnos de la palabra. Si la palabra dice esto es malo, pues es malo, ¿verdad? No, que tal vez un poquito, eso tal vez sí se podría un poco más. No, no es no, ¿verdad? Así tiene que ser. Si la palabra te dice las malas amistades corrompen las buenas costumbres, entonces tienes que ser un poco más radical o más directo a decirle: no, esta amistad me está está corrompiendo mi santidad, está corrompiendo mi cercanía hacia Dios, mi nivel de santidad hacia Dios. Entonces yo tengo que no desviarme de la palabra, porque también al meditar en la palabra, ¿verdad? Porque me recordaba de este verso de 1 Corintios 10:23, que dice: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica, ¿verdad? Entonces,
uno como joven podemos hacer todo lo que queremos hacer, todo lo que está a nuestro alcance hacer, pero tenemos que recordar de que todo lo que hagamos va a haber una consecuencia, sea bueno o malo, dependiendo de lo que hacemos, ¿verdad? Porque Dios no nos hizo robots, ¿verdad? No nos hizo que somos máquinas y que vamos a, sí, Señor, no, no. No, Dios quiere que seamos genuinos en decir, Señor, yo rechazo el pecado. Yo recibo lo que es tuyo, pero rechazo lo de este mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que con la palabra del Señor, si la palabra te dice no a tal cosa, o la palabra te dice lo que estábamos diciendo, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, puedes tener esas amistades, ¿verdad? Pero esa amistad no te está edificando. No hay un beneficio, ¿verdad?, para tu vida. Te está, en vez de ayudar, no te está ayudando, te está alejando de Dios, ¿verdad? O ya cuando hay jóvenes que están ya casi en edad de casarse, ¿verdad? Pueden que pueden estar con una persona, ¿verdad? Pero si esa persona no tiene la misma convicción que tú tienes, no tiene la misma visión que tú tienes, es cristiano o es cristiana, ¿verdad? Pero le gusta vivir una vida más tranquila, va a la iglesia, se congrega, pero no tiene esa entrega, se puede decir. Sí, esa entrega a Dios, no tiene esa que ama a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Entonces, puedes estar con esa persona, ¿verdad? Pero ¿será que te va a edificar? ¿Será que esa persona te va a potencializar a lo que Dios quiere que tú seas? ¿A lo que Dios quiere que tú logres en tu vida? ¿Verdad? Porque lo puedes hacer. Por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Sansón llamado a ser libertador, a ser un líder, a ayudar a su pueblo. Pero las esposas que él escogió, él los escogió, ¿verdad? Lo llevaron a alejarse de Dios, a que perdiera la comunión con Dios, que perdiera la fuerza en Dios, a que perdiera su consagración. Porque el pelo representaba que él era un nazareo, no de nazareno, sino nazareo, sino que alguien que tenía que vivir apartado para Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser determinantes en nuestras decisiones a diarios, a decir, no, yo decido por la palabra del Señor. No sé si tenías algo. Sí, allí sería como lo que se habló, pues, se estuvo hablando el domingo en la prédica, que es rendir nuestra voluntad al Señor, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas. Exacto. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, como jóvenes, como adultos. Él dice dice su palabra, que Él quiere que seamos felices. Sí, amén. Entonces, el tema que tú tocabas, el punto donde las jovencitas y jóvenes que puedan estar en edad casadera, en ese punto ya no escoger nosotros, sino dejar que sea Dios escogiendo la persona correcta. Exacto. Y cuando es la persona correcta, todo viene con paz, en orden. Sí, en orden. Y están de acuerdo tantos papás físicos como papás espirituales. Exacto. Ahí es la señal de que es algo que es de Dios. Que hay porque Dios no nos va a dar algo para que estemos afligidos, preocupados, a escondidas. No. Cuando algo es de Dios, todo es en orden. Es lindo, es en orden, es con la voluntad de Dios, te sientes tranquilo, tranquila y sabes que es algo que viene de Dios. Amén. Y te va a traer alegría, no te va a traer aflicción o tristeza. Ya donde hay eso, tacha. Y no más. Sí. Porque si es algo que es de Dios, es para darte alegría y para darte paz, no para que sea una carga o una aflicción. Así es, amén. Incluso hasta Dios lo puede traer de largo. Ajá, cabal. Un ángel de larga distancia. Solo es confiar en el Señor, esperar en el Señor y entregarles al Señor, primeramente al Señor nuestro corazón, y Él se va a encargar de dárselo a la persona correcta que lo va a cuidar y lo va a amar. Así es. Amén. Sí, qué lindo que es eso, porque Dios, como dijiste tú, ¿verdad? Dios te da para que seas feliz, para que seamos felices, ¿verdad? Y si uno anda, eso es un buen señal, si uno anda conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Todo va a caer en orden.
todo va a ser fácil. Sí. Pero si hay mucho traba, hay mucho conflicto, como que no hay paz. Entonces, como señal de que, hey, presta atención, no te está edificando. No es de beneficio para tu vida. Lo puedes hacer. Sí. No hay problema, ¿verdad? Porque la palabra también, hablando del tema de casarse, dice un pasaje, no recuerdo en qué verso, dice que puedes casarte con quieras, todo que sea cristiano, ¿verdad? Que sea hijo de Dios, ¿verdad? Pero después de ahí, ok, pero me edifica, me va a ayudar, me va a beneficiar, hay paz, porque lo que yo he entendido, ¿verdad? Que cuando uno se casa con el complemento, ¿verdad? Es la persona que te va a complementar o es una persona que siempre va a estar... una piedra siempre va a estar en tu contra. Está de acuerdo, pero prefiere hacer otra cosa. Están de acuerdo aquí, pero a ella le gusta más esto. Por un ejemplo, pues, si a ti te gusta estar en la iglesia todos los días y a ella le gusta, sí, ir los domingos, pero después ir a la playa, a la montaña, ir al cine, ir a un partido que es un día domingo, que viene a la mundial ahorita el próximo año, ¿verdad? Entonces ahí es un complemento tuyo. Es alguien que realmente va a estar al lado tuyo, ¿verdad? Entonces, qué lindo que nosotros podamos de ser valientes. Valientes en decir, no, yo quiero seguir la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y no desviarme de ellos, sí. Pues viene a la mente, cuando David, Ajá. cuando David pues era un niño, era un joven, Sí. un joven y de poder que el Señor lo unge. Ajá. Pero antes de eso el Señor están peleando contra el grandísimo Goliat. Goliat. Entonces, cómo él tenía una identidad Sí. de quién era, de quién estaba con él. Entonces, y a mí siempre me ha llamado la atención de David, cómo él desde pequeño sabía quién era. ¿Quién era que estaba con él? Entonces, y que se presenta, como tú lo mencionaste también el domingo, me viene a la mente y digo, ¿cómo se fue a enfrentar a ese gigante? Sabiendo, o sea, él tenía el conocimiento de quién era. Entonces, como jóvenes, tenemos que tener una identidad, quiénes somos. Sí, amén. Judá. Y a una valentía, hablando de David, o sea, tan pequeño y lo que hablamos que desde niño, pues era valiente, fue valiente y creció y no le importó enfrentarse a ese gigante, sino ahí vemos la valentía que le decían a Josué. O sea, él tenía esa valentía de parte de Dios. Sí, exacto. Para atreverse a hacer eso. Exacto. Que si lo vemos humanamente, o sea, humanamente nosotros decimos, no lo va a poder vencer, se lo vemos humanamente, pero él tenía la valentía de Dios y sabía que Dios estaba con él. Entonces, Exacto. Y ya ves que lo despreciaban los hermanos, lo menospreciaban los hermanos, incluso lo tenían al olvido allá, pero más sin embargo Dios tenía un propósito con él. Amén. Entonces cada uno de los jóvenes y de los que nos están escuchando, Dios tiene un propósito para cada uno Amén. de ellos, incluso para cada uno de los grandes, Dios tiene un propósito para cada uno, pero ya depende de nosotros. Y David, me llama la atención porque David se presentó, él sabía quién era, pero se presentó y sabía que iba a pelear, sabía con quién se iba a enfrentar, pero él sabía quién le iba a dar la victoria. Amén. Y él no se desvió y dijera, no, me voy a desviar para que pase mejor y que ataque a los demás. No, él se confrontó a él. Y con valentía, la decisión que Dios ya le había dado la victoria y él sabía que iba a ser derrotado porque Dios lo iba a derrotar. Sí. Entonces, aunque tenía atemorizado todo un pueblo, y yo veo de esa parte que lo menospreciaban. Entonces, después, cuando dijo Saúl que le iba a dar la armadura, se puso la armadura, pero no funcionó, no era la de él. No era de él. Entonces, Dios nos ha dado una armadura a cada uno de nosotros, a cada joven le ha dado una armadura. Entonces, tenemos que saber qué armadura nos ha dado el Señor para poder pelear. Para Exacto. poder defendernos de los ataques del enemigo y no desviarnos. Y siempre permanecer en el camino del Señor. Sí, y qué lindo porque
David, me imagino que por la palabra de Dios es que tuvo esa valentía. Al no desviarse de la palabra, dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Así dice la palabra, no me voy a desviar. Desviarme es like, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero... Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a darme un paseo ya por el mundo. Sí, voy por el mundo un ratito. O el gigante está muy grande. Entonces, creo que en esta oportunidad el Señor no lo puede hacer. Puede, no, una persona no decirlo audiblemente, pero lo puede pensar, ¿verdad? No, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Entonces voy a derrotar a ese gigante en el nombre del Señor porque el Señor está conmigo. Entonces, qué importante es llenarnos de su palabra, porque así sabemos qué es lo que dice la palabra para que no nos desviemos de la palabra y no seamos llevados por otros pensamientos, otras formas de pensar, otros vientos de doctrina, que dice un verso, ¿verdad? Sino, no, la palabra dice esto, en esto me voy a quedar, en este carril me voy a quedar, ¿verdad? Porque también este mismo verso de 1 Corintios 10:23, pero me llamaba mucho la atención en la versión del lenguaje sencillo, que dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. No todo fortalece la vida cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de salirnos de los límites de la palabra, ¿verdad? Porque no todo, podemos hacer todo lo que queramos. Somos libres, ¿va? Dios nos dio libre albedrío, pero no todo conviene. No todo me va a fortalecer no todo me va a llevar a mantenerme puro en el camino del Señor. No todo me va a ayudar a mantenerme limpio en el camino del Señor, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ya el tiempo rapidito va avanzando, pero quisiera mencionar este verso. Bueno, también es el mismo verso. Qué lindo que de un verso se puede sacar bastantes espigas, ¿verdad? Bastantes enseñanzas. Porque siempre en el verso de Josué, capítulo 1, verso 7, en la versión de Nueva Traducción del Viviente, dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer, y me gusta como dice esta versión, dice, obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantenemos puro nuestro camino? Guardando su palabra. ¿Cómo guardamos su palabra? Obedeciendo todas las instrucciones que Moisés, en este caso, nuestro ministro, nuestro pastor, nos ha enseñado. Amén. ¿Verdad? Dios estableció ministros, conforme a lo que dice Efesios, ministros para capacitar a la iglesia, ¿verdad? Dios nos dio un pastor para que nos pudiera enseñar su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros, para mantener puro nuestro camino como jóvenes cristianos, y guardar la palabra, tenemos que obedecer la instrucción de tu pastor. Ese es el punto 2 que quise mencionar, ¿verdad? Porque a veces puede que el pastor le dice, mira, la palabra dice tal cosa, ¿verdad? Y la persona escucha el consejo, pero después no lo hace, ¿verdad? La palabra dice tal cosa para tu problema, ¿verdad? La palabra dice hay que diezmar, ¿verdad? Para que el devorador no venga a devorar tu semilla. Tal vez la persona vino al pastor y, pastor, tengo problemas económicos, tengo un negocio, pero siempre tengo pérdidas, no veo la ganancia. Entonces el pastor dice, ok, ¿estás diezmando? No, pastor. Ok, la palabra dice hay que diezmar para que no haya devoradores. Ok, pastor. Y se sale de la oficina el pastor, ¿va? Nah, el pastor está loco. No, ¿cómo le voy a dar dinero si yo lo que quiero es más dinero, no quiero dar más dinero, ¿verdad? Puede pensar alguien así, ¿verdad? Entonces, no. Si Dios te dio un pastor, es para que escuchemos la voz de nuestro pastor, que escuchemos el ministro, quien tiene el cántaro, quien tiene el agua para nosotros, ¿verdad? Y también nosotros, si Dios nos dio un pastor que nos va a enseñar, no hay que estar escuchando otras voces. Como habíamos hablado, las redes sociales
se puede escuchar otros ministros, otros pastores que tienen linda unción, que enseñan bien, y sí está bien escucharlos, pero primero tu pastor. Si tenés pastor, primero tienes que escuchar su voz, ¿verdad? Porque la responsabilidad de la ovejita le dio al pastor. O sea, el pastor tiene responsabilidad sobre esa oveja, ¿verdad? Entonces el pastor sabe cómo las necesidades de la oveja, sabe las necesidades de cada persona de nosotros que nos congregamos en la iglesia. Entonces sabe qué palabra, guiado por el Espíritu de Dios, dar para ministrar conforme a la necesidad específica de esa oveja. Pero si esa ovejita comienza a escuchar otras voces, ¿verdad? Que esos ministros o esas otras voces tal vez no saben la necesidad de esa ovejita específicamente, entonces puede decir una palabra que sí es de Dios, pero no es para esa persona, tal vez es para la ovejita de ese otro ministro, ¿verdad? Entonces nosotros, si tenemos pastor, escuchar a nuestro pastor. Amén. ¿Verdad? Y también al pensar en este punto, me recordaba del tiempo con Saúl, el rey Saúl, en 1 Samuel 13:13, que dice: y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Entonces, Samuel, pongámoslo así, era el pastor, el profeta de Saúl, era el ministro de turno en el tiempo de Saúl, ¿verdad? Y el profeta, el pastor, le dijo a Saúl, ¿verdad?, que tiene que esperar a él que él llegara para hacer el sacrificio, ¿verdad? Pero se pudo ver de que Saúl no pudo esperar, se volvió impaciente, ¿verdad? Y vio que el pueblo ya se iba, ¿verdad? Entonces él, asustado, atemorizado por lo que el pueblo decía, por lo que el pueblo ya se iba, ¿verdad? Saúl hizo el sacrificio, ¿verdad? Y usurpó una función que no le correspondía, ¿verdad? Saúl era el rey, no era el ministro. Samuel era el ministro, ¿verdad? Entonces, nosotros, para guardar puro nuestro camino, guardar, como decía, guardar inocente nuestro camino. Si nuestro pastor nos dijo, hay que hacer tal cosa, ¿verdad? Pero en el momento lo hago, pero lo hago diferente. A mi manera. A mi manera, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo así, mi papá me delegó, ¿verdad?, a dar esta enseñanza en el podcast. Dice: quiero que hables sobre los jóvenes. Amén. Y me pongo un ejemplo, me pongo a hablar de fútbol, me pongo a hablar de política, no, que no es malo hablar de política, o me pongo a hablar de otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces ya no obedecí lo que mi pastor me dijo hacer, ¿verdad? Y aún podemos ver que a causa de que él no siguió una instrucción, las consecuencias que vinieron para su vida. Entonces, lo que estamos hablando, podemos hacer lo que queramos, pero tarde o temprano vamos a ver el fruto de esas consecuencias. Tanto si tomamos una decisión buena, hicimos algo bueno, va a haber una consecuencia buena. Pero si hacemos lo contrario, va a haber una consecuencia mala. Entonces, a veces el no obedecer una instrucción de nuestra cobertura, hablando ya sea nuestro pastor, como jóvenes aún nuestros padres, pueden venir consecuencias a causa de no obedecer una instrucción de nuestros padres. Sabiendo que ellos nos aman y siempre van a querer lo mejor para nosotros. Entonces, entender como jóvenes que si se nos da una instrucción, un consejo, es por el bien de nosotros. Amén, así es, por el bien de uno. Y por ejemplo, a veces como somos jóvenes y somos ministros, ¿verdad? Pongámosle así el ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos envía, ¿verdad?, a ministrar a tal iglesia. Entonces el pastor dice: ok, quiero que vayan a la iglesia en el nombre de Jesús de Fredericksburg, pongámoslo así. O quiero que vayan a la iglesia en el nombre de Jesús de Newport News.
de Charlottesville. Vayan y prediquen, ministren, ¿verdad? Y bendigan, ¿verdad? Ok, vamos un domingo, ministramos, liberamos y todo. Cayó la gloria de Dios y gloria a Dios. Amén. Pero después en ese momento, otra iglesia nos escuchó predicar, nos escuchó la alabanza. Quiero que vayan a mi iglesia, ¿verdad? Que porque ustedes predicaron lindo, cantaron excelente, lo que sea, ¿va? Y nuestro pastor nos mandó solo a una iglesia, solo a la iglesia específicamente. Pero si yo, ok, está bien, me voy a predicar, a ministrar en otra iglesia, ¿va? No es nada malo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos trayendo como ministros bendición a otra iglesia, a otro pueblo, ¿verdad? Pero el pastor no nos delegó a ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, a veces la gloria de Dios desciende, a veces la unción cae por misericordia de Dios, porque Dios es amor y porque Dios ama al pueblo y quiere bendecir al pueblo. Pero no, porque aquí Saúl hizo un sacrificio, o sea, pongámoslo así, hizo un culto, un servicio, alabanza, adoración, ¿verdad? Pero no lo hizo correctamente, no hizo en el orden que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchos jóvenes pastores, ¿verdad?, que no están guardando limpio su camino porque no están obedeciendo el mandamiento que su ministro, su pastor, le ha delegado hacer, ¿verdad? Hacen más de lo que se le pidió, ¿verdad? Ahora, si nosotros en ese momento, ok, vamos a ministrar a otra iglesia, ok, déjame preguntar a mi pastor. Ahí sí ya cambia. Y si mi pastor me dice, sí, vayan, ok, ahí ya vamos con la delegación, ya vamos con la bendición, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia, ahí ya estamos en obediencia. Pero si vamos sin el permiso, sin el consejo de Dios, porque como dijiste tú, ¿verdad? Tal vez el pastor no quiere que uno vaya a tal lugar porque nos quiere proteger de algo, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo quiso ir a Asia, ¿verdad? Pero el Señor se lo impidió, que no fuera. ¿Era Asia? Sí, creo que era algo así, no recuerdo bien. Pero Pablo pudo ir. Yo soy predicador, yo tengo la unción, tengo el respaldo de Dios, yo voy, pero Dios le dijo, no vayas, ¿verdad? Por algo lo quiso guardar, algo lo quiso proteger, por alguna razón era, ¿verdad? Entonces, qué importante para guardar la palabra del Señor es seguir también la instrucción de nuestros pastores. Amén. Amén. Sí, era Asia. Asia era, Sí. ok. Sí, recordé que era Asia, pero no recordaba bien. Ok, entonces quisiera, solo ya el tiempo se nos va avanzando, pero voy a mencionar un punto más. Déjame ver aquí. Como quiera, esta semana es feriado. Sí, va. Es feriado, sí. Gloria a Dios. Déjame ver aquí. Está lindo este, ok. Entonces, este verso. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Verdad? Guardando su palabra. Entonces, ¿cómo se guarda la palabra? Salmos 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y el verso 2 dice, sino que en la ley, o sea, la palabra del Señor, está su deleite. Y esa palabra deleite viene del hebreo 26:56, que es la palabra Jefetz, algo así, en hebreo, que quiere decir placer, deseo, cosa valiosa, como algo en la mente, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor está en su mente y me lo medita de día y de noche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos guardar la palabra del Señor? Que la palabra de Dios sea nuestro deleite. Es el punto 6 aquí. Tenía como 7 puntos que quise hablar, pero ya el tiempo nos está avanzando. Pero, ¿cómo guardamos la palabra? Que la palabra sea nuestro deleite.
que sea nuestro deleite, ¿verdad? Amén. Todos los días leer la palabra, escudriñar la palabra, ¿verdad? Porque todo subsiste, dice creo que en Hebreos capítulo 1, verso 3, que todo se mantiene, todo existe por la palabra de Dios. Todo está por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener la palabra de Dios como algo que es nuestro deleite, nuestro pan diario, todo, nuestro pan que comemos todos los días, ¿verdad? Y algo que tengamos mayor valor que cualquier cosa de este mundo. Aún mayor valor de estudiar en la universidad, que es excelente. Estudiar en universidad, hacer un doctor, un abogado, contador, eso es lindo, eso es hermoso. Pero debe ser más valioso en nuestras vidas la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Algo que como en la prédica que se hablaba el domingo, ¿verdad? Amén. De algo que tú hablabas del Salmo 73:13. Ajá, sí. ¿Cómo se llamaba el que escribió eso? Sí, el salmista Asaf. Asaf, donde él Ajá. decía que ciertamente en vano he guardado puro mi corazón Sí, y lavado mis manos en inocencia. Tremendo. Lo que se nos predicaba, ¿verdad? Lo que nos enseñaba es que él en un momento vino ese pensamiento, ay, o sea, es en vano que yo me esté guardando para Dios, que yo esté obedeciendo la palabra para Dios, o sea, es en vano. De todos modos, yo veo que otros disfrutan otras cosas, les va bien, tienen éxito, carreras, hasta el carro que parece una lata de sardina. ¿Cómo se llama? el Cybertruck. O sea, y pueden decir, Ay, qué pero él no balada. conoce a Cristo y él hace lo malo y yo me estoy limpiando para Dios, estoy guardando puro mi corazón. Pero después en el Salmo 27:4, ahí es donde dice que me encantó eso, por lo que estamos hablando de la delicia, ¿verdad? Ajá. Una cosa he pedido al Es Señor cierto. y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Meditar, sí. Pero ahí podemos ver que como jóvenes a veces podemos decir lo que decía el salmista Asaf. O sea, quizás puede venir ese pensamiento, pero no. Los jóvenes, todo el esfuerzo que hacen por guardarse, por limpiar su camino, por esforzarse por agradar a Dios, va a venir una recompensa. Amén. Va a venir una recompensa y cuán más grande esa recompensa que estar en la presencia de Dios, Sí. sentir su presencia, porque Sí. es algo que no lo puede comprar todo el oro del mundo. Amén. Puede haber millonarios que tienen dinero en cantidades, pero no pueden comprar la presencia de Dios. Exacto. Algo que nosotros podemos experimentar. Ujú. O sea, es algo gratis que nos lo da nuestro Señor Jesucristo siempre y cuando hay un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Una santidad para estar delante del Señor. Entonces, nada de este mundo, como lo dijo el salmista Asaf, entendió y se le reveló Entendió. que nada de este mundo se comparaba con la presencia de Dios. Exacto. Y algo que quiero, es como un ejemplo, ¿verdad? Yo conocí a Cristo a los 22 años, pero antes de eso yo tuve una vida sin Cristo. Yo conocí la vida, se puede decir, en el mundo. Lo que los jóvenes quieren, que ir a la discoteca, probar cierta bebida alcohólica, saber qué se siente. Yo experimenté eso, pero cuando yo llego a Cristo a los 22 años y experimento el amor, la presencia de Dios, yo entendí, no, Señor, esto no se compara con nada de lo que el mundo ofrece. Y quizás hay jóvenes que viene a su pensamiento querer experimentar eso. Right. Pero mi consejo sería, llénense del Señor, de la presencia del Espíritu, porque eso es lo único que nos va a saciar. Nada de este mundo se va a comparar con la presencia de Dios. Nada Amén. te va a saciar. Tú puedes experimentar eso. Se puede hacer. No está bien porque es algo que nos va a ser impuros, y pero eso no nos va a saciar. Es Sí. algo que no nos va a llenar. Lo único que nos sacia es la presencia de Dios. Y es algo que yo experimenté, que yo les digo a los jóvenes, llénense de la presencia de Dios, del Espíritu, y eso va a quitar toda sed o toda
tentación del mundo. Amén. Y no se va a comparar, quizás van a Así decir, es. ay hermana, es que usted, porque ya estuvo allá. No, pero yo se los puedo decir que no se compara. Sí. No se compara con sentir el amor, la ternura, la misericordia de Dios, saber que allí está papá, Sí. que tú vas, te postras y que tú sientes sus brazos, su amor, y que eso no lo puede comprar nada, nada de este mundo. Amén. Amén. Y qué lindo, es como una advertencia también de parte de Dios que no hay que experimentar las cosas del mundo para valorar lo que ya tenemos, lo que Dios nos han dado por gratis, ¿verdad? Y gracias a Dios, muchos jóvenes, ¿verdad?, no experimentaron tal vez lo que has experimentado fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? Y tienen esto, tienen el amor de Dios, tienen la presencia de Dios, tienen la bendita palabra de Dios, que la palabra te va a revelar cosas y te va a ayudar a entender cosas más allá de nuestra comprensión, más allá de el nivel de entendimiento, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que la palabra hace sabio al simple, ¿verdad? Le hace sabio más que las personas más sabias de este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos valorar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese es un punto lindo que hablabas, porque hay mucho joven que nace sus papás son cristianos y ellos nacen y son cristianos. Sí. Y a veces ellos no valoran y no entienden el propósito tan bello que Dios ha tenido. Es un cuidado, una protección, que ellos no van a vivir lo que sus padres vivieron. Exacto. Sino que hay un propósito de Dios que los guarda por el llamado que hay en ellos, por el propósito que Dios los guarda de ciertas cosas, porque Dios los quiere llevar a un nivel más grande que sus padres. Entonces, cuán importante es que los jóvenes que nos ven y nos escuchan puedan atender a este consejo, ¿verdad?, que estamos hablando y estamos aprendiendo, cuán importante es que ustedes puedan atesorar la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios y entender el amor y el cuidado que hay sobre sus vidas, que ustedes han nacido en una casa cristiana. Amén. Y que ustedes no van a vivir lo que muchos hemos vivido, llegamos al Señor, pero en ustedes hay una protección y algo que el Señor los ha guardado por el propósito que Dios tiene en sus vidas. Así es, pues lo que tú decías también, como los jóvenes ahora que han nacido en Cristo, ¿verdad?, no van a sufrir las batallas que sus padres pasaron. Me recuerda eso a David y el rey Salomón. David luchó batallas que Salomón no tuvo que batallar, ¿verdad? David peleó victorias, dice que había un punto que de tanto derramar sangre, que la sangre se le pegaba a la espada, de tanto de pelear y todo, ¿verdad? Entonces David fue un guerrero. Entonces Salomón pudo disfrutar un tiempo de paz por las batallas que libró su papá. Entonces nuestros padres libraron batallas, salieron del mundo, de las tinieblas, tuvieron que ser limpiados, liberados, descontaminados, ¿verdad? Para que ahora nosotros los jóvenes, los hijos de ellos, ¿verdad?, podamos pararnos en sus hombros y disfrutar una vida de mucha más abundancia. Una vida de paz, de tranquilidad, sin pecados, sin tinieblas, sin adicciones, sin nada feo que nuestros padres, tal vez algunos han pasado, ¿verdad? Cada casa, cada testimonio es diferente, ¿verdad? Pero Dios nos amó tanto que no nos permitió pasar por lo que nuestros padres pasaron, ¿verdad? Entonces, como decías tú, nosotros los jóvenes tenemos que valorar esto. Amar esto con todo nuestro corazón y oramos para que el Espíritu de Dios nos haga entender esto, porque a veces tal vez no todos los jóvenes entienden esto, esta riqueza, esta bendición de haber nacido en un hogar cristiano, de haber nacido en una casa donde se ama la palabra del Señor, donde se obedece la palabra del Señor. Donde está la instrucción de lo que estamos hablando. Exacto. Porque, bueno, como con mi esposo y yo, yo no vi esto en mi casa.
A mí nunca yo no conocía la palabra de Dios, nunca me dijeron, mira, esto es malo, esto es pecado, si tú haces esto trae esta consecuencia. Yo no conocía la palabra de Dios, yo no leía la Biblia de niña, y aquí los niños son enseñados desde que están en Shaddai 1, 2, ya les están hablando de la palabra. O sea, cuán hermoso es que ellos entiendan lo que Dios les está dando. En su casa está la instrucción, está el consejo de Dios, está la palabra de Dios. Entonces, lo que decimos es como más un consejo, una exhortación a motivarlos que amen, valoren todo eso que tienen, esa palabra, que ellos pueden tener una vida de éxito, pueden alcanzar y lograr cosas grandes porque tienen a Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Qué linda la enseñanza. Qué linda la palabra. Pero ya el tiempo nos está avanzando bastante. Y también creo que mi tableta se va a descargar, pero vamos a... También ya me está diciendo, ya párele, pero bueno. Es el Señor, ¿ya? Sí. Entonces, quiero cerrar y orar también con este verso, amados hermanos. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Verdad? Guardando su palabra, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Y en Josué 1:8 dice, repite siempre las palabras del libro. O sea, hay que repetir las palabras todos los días, hablarlas, escribir la palabra, escribir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda cosa es bueno para aquellos que aman al Señor. Toda cosa es bueno para aquellos que aman al Señor. Y así, escribir, repetir. Lo que me llamaba mucho la atención cuando estaba el hermano profeta Galo. Tenía Sí, él nos hablaba de que, porque, wow, impresionante, ¿verdad? Como la palabra, como la recitaba exactamente como estaba ahí. Exacto, cabal, la versión no se fallaba en ninguna letra, ¿verdad? Entonces él nos decía que él oraba para que el Señor le concediera esa memoria, para memorizarse, ¿verdad? Bien la palabra. Pero no fue varita mágica, ya, boom, te memorizaste. No, él nos decía, no, que se sentaba y se ponía a estudiar. Ok, un pasaje, un versículo, me voy a aprender. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés, estudia día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo. Que repite siempre las palabras. Entonces, se ponía a memorizarse un versículo. Ok, ya un versículo, ok, 2 versículos, y así, hasta todo el capítulo y así, y en la versión, ¿verdad? Entonces, es algo de esfuerzo, algo de tarea, algo de estudiar, algo de esforzarnos todos los días, ¿verdad? Para memorizarnos bien la palabra del Señor, para lo que dice aquí en este verso, ¿va? Puedas actuar en amarillo, puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él. Porque si estamos constantemente repitiendo la palabra, todos vamos a saber y recordar qué hacer para caminar en pos de la palabra, para que te vaya bien y que tengas éxito, ¿verdad? Entonces, si estamos constantemente repitiendo, escribiendo, orando, leyendo la palabra, hablando la palabra audiblemente, estás, en vez de solamente leer o solamente escribir, sino estás hablando para que tu alma, tu espíritu escucha tu propia voz, ¿verdad? Porque nosotros podemos aprender por vista, por escrito, pero también podemos aprender por el oído, ¿verdad? Y por el oír, la fe. Y por oír la palabra del Señor. Entonces, nosotros al hablarlo audiblemente estamos aprendiendo y tarde o temprano se va a presentar, la palabra va a estar firme en tu corazón. Y como hablábamos el domingo, cuando viene el día malo, cuando vienen esas flechas, cuando vienen el enemigo para venir a atacar tu vida con pensamientos raros y confusos, ya tienes la palabra, ya tienes la armadura de Dios para defender y para contraatacar. Con el escrito está, ¿verdad? Y vas a poder mantener tu camino puro y inocente delante de Dios. Amén. Y todos aquellos que viven su vida pura y en santidad van a ver al Señor. Amén. Van a ver al Señor. Entonces esa es la recompensa de aquellos que deciden guardarse para el Señor. No es en vano. No es en vano vivir para Cristo. Amén. No es en vano. Amén. 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 Quisiera ya ir
cerrando con una oración. No sé si quieren decir algo más o ya vamos a orar. No, pues solo seguir recalcando lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cuán importante es la palabra Amén. en nuestro corazón, memorizarla. Y los jóvenes a veces quizás se les dificulta aún hablar con el Señor, pero si ustedes tienen la palabra memorizada, ustedes van a poder hablarle eso al Señor, lo que dice su palabra. Me aprendí un versículo, ok, eso le voy a cantar al Señor. Sí, Cuán amén. grande es Él, lo que dice su palabra. Entonces, si tenemos su palabra escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a poder expresarle eso a nuestro Dios. Pero si no hay palabra en nuestro corazón y nos llenamos de otras palabras, ¿qué vamos a expresarle a nuestro Dios? Entonces, si nosotros nos llenamos de esa palabra, vamos a expresarle a nuestro Dios lo que estamos aprendiendo, lo que leemos. Qué lindo que mencionas eso, porque como estoy encargado también de la alabanza, me preguntan, pues, ¿cómo hago el cántico nuevo? ¿Cómo canto? Bueno, vas a cantar de lo que conoces, quién es tu Dios, quién es el Señor. ¿Y cómo voy a aprender quién es el Señor? Lo que has leído, lo que has estudiado. Tú eres ¿verdad? mi roca, tú Exacto. eres mi salvación, tú eres mi pronto auxilio. Todo eso lo hablan los salmos. Exacto. Tú eres mi refugio, mi torre más alta. Exacto. Entonces eso le estás hablando a Dios y es la palabra. Amén, amén. Y ahí está. Sí. Hay que llenarnos de la palabra del Señor. Amén, porque la palabra nos hace libres y vamos a tener la libertad de expresar al Yeah. Señor cuán grande es Él, el amor de Él. Sí. Y podemos entrar a los jóvenes. Pues yo los invito que en cada culto, en cada servicio que tengamos, métanse a la presencia del Señor, métanse al río, Sí, para que puedan experimentar ese amor del Señor, porque Dios los está esperando. Dios está presto a la voz de ustedes, de cada uno de nosotros, para poder escuchar y expresar lo que hay en nuestro corazón, y a la misma vez que la palabra nos hace libre. Y a tener la libertad vamos a expresarle al Señor cuán bello es, cuán maravilloso es, tan bello, precioso, y va a empezar a fluir ese cántico nuevo, porque la palabra está en nosotros. Amén. Entonces, y dispongamos nuestro corazón y expresar, y que no interese el que está a un lado, porque muchas veces el joven tiene como esa pena, ese temor. Yo aprendí algo, y con esto ya no hacer más largo, ¿verdad? Yo aprendí algo cuando yo empecé en las cosas del Señor. Yo dije, si el Señor me ha hecho libre a mí, ¿por qué yo tengo que detener a lo que Dios me ha llamado, a buscarle, a amarle, a expresar? Si cuando en el mundo pueden hacer cosas que para el mundo es normal, divertido, pero en las cosas del Señor, porque yo dije en mi mente ahí, el que está a un lado mío, voy a hacer cuenta y caso que no existe, que solo estoy yo y el Señor. Amén. Y ese fue mi pensamiento cuando yo entendí eso, o sea, pensé eso y dije, no, aquí es el Señor y yo. Aquí el que está a mi lado, que Él busque la manera cómo va a hacerlo de Él, y que Él busque, si se quiere meter al río, que se meta. O si me quiere copiar. Si me quiere copiar, que me copie y me tal vez siga. aprende también. Ajá. No se sabe. Entonces yo aprendí eso, que a través de eso te puedes deleitar, puedes experimentar el amor de Dios, esa ternura, esa presencia de Dios, que tú sientes que empieza aquello bien rico, y aquel amor de Dios que a veces da eso como de llorar, Sí. pero no de tristeza, sino porque puedes sentir el amor de Dios en Amén. nuestras vidas. Y Sí. como jóvenes les invito a que experimenten el amor de Dios, y que se puedan experimentar el amor de Dios en cada uno de ustedes y de Amén. nosotros también. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Tal vez vamos a hacer un tema de la alabanza con los jóvenes, jóvenes de la adoradores. adoración, el cántico nuevo. Sí, lo vamos a hacer primero Dios. Amén. Amén, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor siembre esta palabra, esta enseñanza en todos nuestros corazones, no solamente los jóvenes, pero jóvenes adultos, jóvenes espirituales, para que podamos vivir una vida en santidad al Señor. Amén. Amén. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias Te damos gracias por esta palabra, Señor, esta enseñanza, Señor. A ti, oh Dios, sea toda la gloria. A ti sea todo el honor, Señor. Gracias por hablarnos
Gracias por bendecirnos, papá. Y gracias, papá, por habernos escogido, Señor, y nos has puesto en este camino de santidad, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro camino puro para ti, Señor. Ayúdanos, papá, a guardar tu palabra, a obedecer tu palabra, a vivir, Señor, conforme al escrito está, Señor. Porque sabemos, papá, que si vivimos en santidad, sabemos que te vamos a agradar en esa forma, Señor. Por eso, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, y toda la gloria, todo el honor sea a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos primeramente, Dios, el martes en nuestro servicio de discipulado general. Bendiciones a todos. El Señor dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No te pierdas el próximo episodio de nuestro podcast, El Consejo de la Palabra.